Estimados miembros de la Corporación Municipal, estimados señores consejeros académicos, amigos, señoras y señores, buenas tardes y bienvenidos a este acto de presentación del libro Terra Sigillata Hispánica Tardía Meridional, Vajilla bajo Imperial de Cástulo, de don Bautista Cebrián del Castillo, doctor en Arqueología, consejero académico del CEL y desde hace unos meses vicedirector de su junta directiva. Antes de proseguir, quisiera agradecer en nombre del Centro de Estudios Linarenses a don Marcelo Castro López, director del Conjunto Arqueológico de Cástulo, su presencia y participación en este acto tan significativo para nosotros. Gracias. Igualmente, agradecer con el mismo afecto al Museo Arqueológico de Linares, monográfico de Cástulo, y su gentileza y disponibilidad para poder celebrar este acto. Creemos que no hay marco más idóneo para la puesta de largo de este libro que estar en el lugar que alberga todos los hallazgos hasta hoy producidos y rodeados de piezas de gran valor histórico que siempre nos recuerdan lo que fuimos. Con este acto, el CEL concluye la programación de actividades para este año, en la que su primera mitad hemos estado inmersos en 2 procesos electorales, donde se ha elegido al nuevo director y miembros de su junta directiva y a 2 vocales del Consejo de Dirección. Y en su segunda mitad hemos llevado a cabo la apertura del curso académico, la celebración de las 9ª jornadas Linares, Ciudad y Cultura, dedicada a la caminería, a su historia y desarrollo urbanístico, la presentación del número 9 de la revista En torno a Linares, quedando pospuesto para enero, lamentablemente, el nombramiento de los hermanos Cuenca como consejeros académicos de honor del CEL, por los 3 días de luto oficial decretado por parte del Ayuntamiento de la ciudad por la muerte de un menor de 2 años. Hoy, el Servicio de Publicaciones del CEL está especialmente contento de poder presentar por fin este libro, porque no se imaginan ustedes las vicisitudes por las que ha pasado esta edición y poder darlo a conocer a la ciudad de Linares. Terra Sigillata Hispánica Tardía Meridional, Vajilla bajo Imperial de Cástulo, de Bautista Cebrián del Castillo, es el título que encierra 7 intensos años de estudio y análisis de piezas de cerámica de mesa halladas en el yacimiento y que han sido objeto de su tesis doctoral, que tuvo la calificación cum laude y fue leída en la Universidad de Jaén en 2022 y dirigida por Marcelo Castro, Margarita Orfila y David Jesús Parra. El Centro de Estudios Linarenses, con este libro, perteneciente a la colección Investigación, vuelve a mirar a Cástulo. Volvemos a nuestros orígenes, como ciudad cosmopolita, capital de la Bretaña. Tras las ediciones de la revista Siete Esquinas número 6 de modalidad monográfica, dedicada al proyecto Forum MMX en el año 2014, y el libro Vir Valibus et Nobilis, homenajeando la trayectoria de don José María Blázquez, en un compendio de trabajo de varios autores en el año 2019, el doctor ya por la aguja, Bautista Cebrián, con este estudio que nos presenta hoy, nos sumerge en Cástulo, en la época bajo imperial y tardoantigua, siglo V de nuestra era, para mostrarnos su vajilla, ese menaje de hogar que sus pobladores utilizaban en su día a día, sus características, su composición, y nos descubre su modus vivendi desde un punto de vista técnico, social, funcional y económico. En definitiva, su historia, por medio de un profundísimo análisis de este grupo cerámico hallado en Cástulo. Cuando concluyamos su lectura, seremos conscientes de la cantidad de secretos que todavía nos tiene guardados Cástulo y que año tras año, gracias a las campañas de excavaciones realizadas, se nos van desvelando.
Todos los que hemos participado en ellas como voluntarios así lo creemos. Además de tener ese enorme privilegio de poder ver, tocar, para después clasificar y siglar un trocito de nuestra historia antigua. Con este libro aprenderemos seguro, y lo que es más importante, nos hará valorar aún más, si cabe, Cástulo y su historia. A continuación, ya paso la palabra a don Marcelo Castro, quien nos va a hacer la presentación de su libro. Buenas tardes. Muchas gracias. Solamente agradecer al Centro de Estudios Linarense que hayan pensado en esta casa para la presentación de una temática que tan central para Castro. Yo me alegro y no sé si más que el autor del libro de que finalmente haya visto la luz. No sabemos quién está más alegre. Sí, porque me consta que esto no lo vamos a ver en esta Navidad en el Corte Inglés, ¿vale? Tiene otra distribución, pero estoy seguro que va a ser un libro de referencia para mucha gente que trabaja en arqueología. Viendo la dispersión de los materiales en el cuadrante, ya nos detallará Bautista con más detenimiento, en el cuadrante suroriental de la península. Es seguro que va a ser una y otra vez consultado por quienes trabajan, que es relativamente frecuente, en los niveles arqueológicos de los siglos IV, V, VI, en un amplio territorio peninsular. Nos habla de una producción procedente de Cástulo y vinculada, como en tantas otras cosas, al norte de África y concretamente a la región de Túnez. Como ocurre en otros muchos momentos de la historia de Cástulo, esa relación parece existir persistentemente en el tiempo. Un profesor mío a principios de los 80 comentaba que no le gustaban las tesis doctorales que hacía entonces la gente, que era el cierre de una etapa formativa en la investigación. Para él la tesis es un trabajo de madurez y de conclusión, no de inicio, ¿no? Una obra académica, una vida académica entera debía conducir a la tesis doctoral. Ese era el caso de él, y quizás por eso se ponían como ejemplo. Pero yo creo que en este caso también lo que vemos es un trabajo de consolidación. Yo le conozco a Bautista otros intereses de investigación enfocados en sus días para hacer la tesis, y finalmente su tesis fue esta. De manera que cierra una etapa en el caso de Bautista y detrás hay una madurez que normalmente no encontramos efectivamente en los primeros trabajos de investigación de alguien que se dedica a nuestro campo, por lo menos. Así que para empezar, es un libro que está llamado a ocupar un lugar en la investigación arqueológica y para nosotros es muy importante que el centro haya sido Cástulo, y en este tipo de producción acompaña desde su origen, desde que empezó a ser reconocida en Cástulo por quienes nos antecedieron en las excavaciones de Cástulo. Yo no tengo distancia con Bautista para hacer una reseña sobre su trayectoria investigadora ponderada, de manera que nosotros llevamos años conversando y discutiendo también de vez en cuando, porque no en todo estamos de acuerdo, pero precisamente por esa cercanía me impide tener una idea exacta de lo que él puede aportar. Lo que sí sé es que este trabajo de investigación es absolutamente riguroso. Cada uno de los datos que se contienen aquí ha sido suficientemente contrastado y exhaustivamente expuesto, que el alcance de las inferencias que se pueden hacer, que a lo largo del libro vemos en cada momento, está suficientemente fundamentado. En fin, que esto no es una opinión. Este es el resultado de un dictamen, de un estudio riguroso a partir de los materiales arqueológicos, y detrás hay un trabajo también riguroso de recolección de cada uno de los fragmentos
Entre nosotros estoy viendo gente que se ha dedicado a etiquetar o recoger los materiales en campo y saben que es un procedimiento sistemático, exhaustivo, riguroso. Es el tipo de adjetivos que normalmente aplicamos a la ciencia, que es lo que queremos ser. Opiniones las tiene cualquiera. La capacidad de llegar a un dictamen riguroso y aceptable del campo científico es otra cosa. Esto se mueve en ese campo. ¿Qué problema tiene? Pues que las cosas científicas son muy aburridas. Por eso no están en el Corte Inglés en Navidades. Y tienen otro circuito de distribución, pero no por eso van a ser menos importantes. De manera que yo lo felicito. Lo felicité en su día cuando lo leía la tesis doctoral en marzo del año pasado y me alegré que finalmente, y después de tanto empeño, llegaras a que estemos aquí hoy presentando el libro. La tesis del Bautista se centra en Cástulo. Ahí estamos completamente de acuerdo, pero no es la única aportación. Los estudios de la cerámica dentro de la Universidad de Jaén y dentro en concreto del Instituto de Investigación en Arqueología es un campo de estudio ya de varias generaciones, y al interés por los enfoques de los análisis químicos y otras muchas novedades que introducen en su estudio Bautista, viene de ese grupo de investigación. Digamos que Cástulo aporta algo, el objeto, pero finalmente el enfoque y el desarrollo del trabajo de investigación es algo que él pudo hacer también por su contacto durante tiempo con el propio Instituto de Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén. Lo que te decía al principio, reiterarle mi agradecimiento y una alegría que a Bautista le cuesta trabajo manifestar la mayor parte de las veces, porque también se culmina un trabajo intenso de años de dedicación y se culmina brillantemente. Yo no le podía contar detalles, para eso está él, así que le cedo la palabra a Bautista. Pues buenas tardes o buenas noches, no sé exactamente ya la hora que es. En principio, como mis padres me educaron muy bien, pues, y se dice que de bien nacido ser agradecido, tengo que agradecerle a todos ustedes su presencia, empezando por los miembros de la corporación municipal que están aquí. Rocío, nuestra directora, desde luego Marcelo, que no solamente por estas palabras que ha comentado aquí, sino también porque tengo el honor de que él fue el director de mi tesis, y eso sí lo tengo ahí también como algo que se lo tengo que agradecer mucho. Desde luego, de nuevo, y así, a Rocío Carrascosa y a Lorenzo, por lo que ha dicho, lo ha comentado antes, Lorenzo Aguilar como coordinador de las publicaciones, del servicio de publicaciones, porque es verdad que este libro ha costado, y ellos lo saben muy bien, sangre, sudor, lágrimas quizás no, porque ya estamos en una edad que no nos vamos a poner a llorar por nada, ¿no? Pero sangre y sudor sí ha costado, ¿no? Y desde luego a todos los que están aquí, a mis amigos, que veo muchísimos amigos, muchísimos, y de verdad que os lo agradezco muchísimo que estéis aquí, a mi familia, por supuesto, y por supuestísimo, a mis tías, a mi hija, a mi mujer, que en parte han sido las que han hecho que yo al final pueda concluir este trabajo. Sin ella hubiera sido imposible. Y desde luego eso, gracias a todos los que de alguna manera están o no estén aquí, que han contribuido a que al final yo pueda conseguir hacer este trabajo y también difundirlo a ustedes, que creo que es lo importante en la arqueología y en la historia. No se puede quedar como algo para uno, por algo de los especialistas, por algo que nosotros mismos nos hacemos hablamos sobre eso sin que nadie se entere, sino que creo que lo que hay que hacer es hablar con la gente, decir nuestros resultados, comentar a la gente para que la gente piense, y a partir de su pensamiento y de lo que ellos razonen puedan también tener opinión, pero desde estos elementos que en principio
estudios que que sean rigurosos, ¿no? Bueno, pues yo en principio, como diría Paco Umbral, voy aquí a hablar de mi libro, en este caso sí, como el pobre Paco Umbral no podía, en teoría. Entonces, y también he pensado que hablar y desgranar uno a uno todos los capítulos me parecía también un poco quizás pesado, ¿no? para y era como un poco dar la turra, ¿no? Ya lo leerán, sí. Ahí está para que ustedes lo lean. Entonces creo y pensé mejor no hablar sobre todos los capítulos, todos los temas que se han desarrollado en el libro, sino solamente de algunos elementos que creo que pueden ser ya de por sí de interés, ¿no? De un interés general, ante todo. Ya después ustedes, digamos que, como digo, les doy un caramelillo para que después ustedes intenten tragar el resto, ¿no? Bueno, pues en este sentido, pues mi libro, desde luego, como ya han comentado aquí en la mesa, el núcleo principal de mi libro fue una tesis sobre un tipo de cerámica, un tipo de vajilla de mesa, que tiene un nombre un poco enrevesado, porque se llama Terra Sigillata Hispánica Tardia Meridional, ¿vale? Antes no se llamaba así, cuando se empezó a estudiar esta cerámica, la estudiaron, fue aquí en Cástulo, en los 70 aproximadamente. El investigador Federico Molina y Blázquez fueron los primeros que se dieron cuenta que aquí en Cástulo, cuando empezaron a excavar, había una cerámica rara, porque hasta ahora no la habían encontrado en ningún lado, y la vieron que no se correspondía a ninguna de las, digamos, de la cerámica de vajillas que había de época bajo imperial, tarde antigua. Entonces ellos asimilaron esa cerámica a un tipo de sigillata que se llama, se dice en francés, yo lo siento, soy de inglés y al más malo, o sea, y le voy a decir en francés en plan, se llaman derivé sigillé paléocristien, vale, ahora en francés, el que lo sepa, vale, porque yo le pego un palo al francés ahora mismo, estupendo y maravilloso, ¿no? Bueno, pues para los amigos, para la arqueología y para la gente de aquí de España, la DSP, ¿vale? Esa cerámica era una cerámica reductora, es decir, que eran de color negro, y entonces como hay una parte de este tipo de cerámica que era color negro, pues en ese momento ellos entendieron que podía ser una imitación de ese tipo de sigillata. Pero después Margarita Orfila Pons, estudiándola de una manera mucho más pormenorizada, se dio cuenta que no venían de la CSP, ya les digo yo que en principio no vienen de eso porque son unas cerámicas que son una imitación, no una copia, cuidado, una imitación a las cerámicas de vajilla fina mesa que en ese momento eran la más importante, la que todo el mundo quería, que es la que está aquí, que pone ARSW, que en realidad es cerámica africana, que está en la zona de Túnez, y esa es la que en realidad los mercados más la querían, y entonces aquí se imita ese tipo de cerámica. Y también imitan otro tipo de cerámica que está también en la península ibérica, que se llama Terra Sigillata Hispánica Tardía, que se hace en la zona de La Rioja, ¿vale? Pero fundamentalmente es de sigillata africana. Entonces, son una imitación de ese tipo de cerámica, no una copia, es decir, cuando la ves sabes que hay una diferencia. A veces muy difícil, es verdad, a veces más difícil, otras veces más fácil, pero hay una diferencia y ellos conocían esa diferencia, los alfareros lo hacían sabiendo que tenían una forma de hacer suya, aunque copiando o imitando de alguna manera esas cerámicas que eran las cerámicas que más se querían comprar, ¿no? Que eran las africanas. Bueno. Pues les enseño algunas de cómo son este tipo de cerámica, ¿no? Uno de los elementos fundamentales que siempre se decía que para determinar que son tardías meridionales, son sigilatas tardías meridionales, era que tenía pasta de tipo sangue. Pasta de tipo sangue significa, bueno, que tiene en principio se han cocido de manera reductora, es decir, se han quedado en negro, y después el horno se ha dejado que se enfríe con los hornos abiertos y entonces ha entrado oxígeno y se han vuelto más rojas. Todo eso se debe al hierro, ¿vale? Cuando el hierro
en ambientes de cocción reductora se convierte en magnetita y cuando aparece el oxígeno se vuelve a convertir en hematite, ¿vale? Y ahí de eso viene la coloración. De todas formas, eso, tanto esos colores negros como esas pastas sanguis, lo que sí se ha demostrado y yo también en este trabajo, es que la mayoría, más del 60% de la producción, no son muy parecidas a la africana, son de colores rojizos, no tienen pasta sándwich y no son negras. Entonces está mucho más claro y ya también eso, la doctora Fila lo vio, que las imitaciones y las formas que tenían estas cerámicas estaban más relacionadas con las africanas, con esas sigilatas africanas, que en realidad eran las sigilatas de moda en ese momento, que las de Francia. Las DSP son francesas que, no se lo he dicho, pero claro, con el nombre me imagino que son inteligentes, habrán pensado que venían de la zona de Francia, ¿no? Bueno, pues la primera, desde luego todo esto lo hemos hecho a partir, lo fundamental en esta cerámica es que estaba poco conocida, no sabíamos apenas nada y salía acá en cápsulo de manera abundante y no teníamos nada para poder precisar bien qué eran, qué tipología eran para cada contexto arqueológico, la cronología en sí de las mismas, cómo cambiaba la tipología y tenemos un problema en eso cuando excavábamos en Cástulo, cuando hemos estado empezando a excavar en Cástulo. Entonces, lo que necesitamos era hacer una caracterización clara de esas cerámicas de una manera profunda y eso es lo que hemos intentado hacer. Para eso es fundamental hacer una caracterización mineralógica y química de las pastas. En este caso, ¿qué encontramos? Pues fue muy interesante porque lo que nos dio cuando hicimos difracción de rayos X, lo que encontramos se le hizo a 102 muestras, ¿vale? Y lo que encontramos fue que un difractograma muy concreto que ya diferenciaba muy bien de qué tipo de arcilla estábamos hablando. Porque, fíjense, una cantidad muy grande de cuarzo, de sílice, después muy pequeño de calcita, si la ven, bueno, yo se la señalo, ¿no? Pues se ve, ¿no? Sí. Yo se la señalo, de calcita, un piquito de dolomía, y piquito de otra mineral que es espinela, que son minerales de alta temperatura, que solo se forman, ¿vale? Cuando la arcilla es una arcilla que tiene poco carbonato cálcico, que normalmente todas las arcillas tienen mucho carbonato cálcico, en este caso tiene poco carbonato cálcico, tiene mucha más dolomía, tiene mucho más magnesio y entonces se forma, la dolomía se va perdiendo con la temperatura y se va formando espinela. Eso es una cerámica muy concreta, una arcilla muy concreta, que son arcillas silíceas dolomíticas. ¿Qué arcillas son esas? Pues sí, no sé si se habrán visto esta foto, yo creo que ya más o menos lo tienen. Están en Linares, esto es Linares, a las afueras de Linares, son las capas rojas del Tría. Las capas rojas del Tría tienen ese tipo de arcillas, por eso tienen esos colores con mucha cantidad, además, si lo ven también, de hierro, ¿vale? Entonces, ya de por sí nos dio, aunque la difracción de rayos X no determina qué arcillas son las que el origen de la arcilla, en este caso sí, porque era una arcilla tan especial y tan diferente que pudimos ya controlarla. ¿Qué nos da con esto? Pues nos está dando algo que es fundamental, es decir, ¿dónde se hacen estas cerámicas? Porque ya les digo yo, le voy a hacer un spoiler, todavía no hemos encontrado los alfares. Fíjense ustedes de Tartés o de la Atlántida, todavía no conocemos los alfares donde esta cerámica se hizo, y se hizo muchas cerámicas de este tipo. Entonces, es ahora mismo el secreto mejor guardado de todo el sureste de la península ibérica. Entonces, ¿qué es lo que vimos aquí? Que ya de alguna manera nos estaba enfocando el lugar de origen. ¿Por qué nos sirve el lugar de origen? Porque el lugar de origen, si sabemos dónde se empezó a producir, sí vamos a poder tener una idea del comercio, de hacia dónde llega, por qué llega hasta ese sitio y no llega a otro.
quién lo fabrica y por qué lo fabrica. ¿Por qué lo fabrican con ese tipo de arcilla y no lo fabrican con otra que la tienen al lado, que teóricamente es mejor, que es la arcilla calcárea de toda la vida, la que normalmente se hace en todos los cacharros, ¿no? Ese tipo de cosas era, servía, el saber dónde se hace, nos sirve para poder preguntarnos todo este tipo de cosas. Bueno, pues en este sentido, si se fijan, pues está en grande, lo sé, no se ve muy bien, pero yo quería que más o menos se viera dónde estamos dentro de la península ibérica, por eso se hace tan grande, ¿no? Esta es lo que se le llama la capa roja del Tria, del Bunstein y del... ahora me voy a acordar cómo se ve. Bueno, de las capas rojas del Tria, lo vamos a dejar así, ya me acordaré de los nombres de las partes, ¿vale? Entonces, está claro que tendría que estar en toda esta zona. Siempre se ha dado dos orígenes, en principio un origen que era Cástulo, que ya en ese sentido Blasquez lo comentó, que podía ser, por eso se llamó Sigilatas paleocristianas de Cástulo, porque entendían que era de Cástulo, que venían de Cástulo y que eran de ese momento de época paleocristiana, en ese sentido sí tuvo razón. Y hay otras publicaciones que hablaban de que eso se podía haber, que estas cerámicas podían haberse hecho en Córdoba. ¿Por qué? Porque en Córdoba sale mucho ese tipo de cerámica, ¿vale? Hay también otras muchas más, pero sale mucho ese tipo de cerámica. Entonces se ha pensado siempre que podía ser Córdoba. Y yo había dado como una hipótesis que podría ser también Isturgi. Es decir, ahí es, si lo saben, pero se lo voy a recordar yo. Ahí hubo un alfar muy importante de época alta imperial, de Sigilata hispánica, que después parece ser que desaparece en el siglo III, por lo que los investigadores han estudiado. ¿Qué pasa? Que lo que le enseñé yo antes en Tricio, en principio es también un alfar que empieza en época alta imperial, pero que en época baja imperial, no un alfar, un sistema de alfares, en época bajo imperial sigue funcionando aunque se cambian a otros barrios, pero están otra vez en el mismo sitio. Pensé, hombre, pues a lo mejor pasa esto con las hispánicas tardías meridionales. En realidad parece ser que aunque yo encontré una prospección en un almacén alguna cerámica de este tipo en la zona de Isturgi, parece ser que no es ese, todavía no lo podemos descartar. Pero parece ser que ese no es el lugar donde aparecieron donde se producen estas cerámicas. Y esas cerámicas son que vienen pues, del comercio, porque tengamos en cuenta que Isturgi fue una ciudad romana importante que en el siglo IV estaba todavía funcionando y que necesitaba ese tipo de cerámica. Bueno, pues lo que les digo, ¿por qué descarté Córdoba? ¿Por qué descartamos Córdoba? No podemos descartarlo todavía al 100%, pero casi al 100%. Porque, fíjense, aquí hice un pequeño análisis de algunos lugares donde están ese tipo de cerámica y la proporción que tiene ese tipo de cerámica. Si se fijan, Cástulo tiene un 87,14%, pero conforme vamos, como si fuera como si tiráramos una piedra en el agua y hubiera un círculo, ¿no? que se fuera extendiendo. Conforme nos vamos alejando tanto al este, al sur, al norte, se va perdiendo esa proporción de cerámica. Y en Córdoba solo hay aparte sobre un 30%. ¿Qué más pasa? Que lo que les he comentado, los yacimientos de arcilla de la capa del Tria, de la zona de Córdoba, que están aquí, cuando fui al mapa geológico y a ver qué tipo de arcilla eran las que había, en realidad hay muy poca arcilla y normalmente son areniscas y conglomerados, es decir, que tendrían en ese sentido muy pocas arcillas para trabajar. Entonces es muy difícil que en la zona de Córdoba, tanto por la cantidad de cerámica que hay comparada con las otras, porque hay mucha cantidad de africanas, también hay SP en este sitio, Córdoba que es la capital de la Bética. También es verdad que la fuente de materias primas no está relacionada para que hubiera una gran producción de ese tipo de cerámica. Por tanto, en principio, esa parte ya la descartamos. Y nos queda la zona de Isturgi y Cástulo como la zona más cercana a ese tipo de cerámica. Bueno, pues en este sentido,
fíjense que tenemos la arcilla de las capas rojas que están, hay una gran cantidad por aquí, en la zona de Bailén, y vemos por qué es el sitio que podría ser el sitio donde estuviera, donde se, creo yo que es el más idóneo para encontrar ese tipo de cerámica, ¿vale? Que si se fijan, Linares está aquí, ¿vale? Y Linares, que también podría estar, pues yo planteo la posibilidad de que estas sean las zonas de focos de producción de este tipo de cerámica. Pero tengamos en cuenta que aquí está Linares y está dentro de un lugar donde también están esas capas centrías. Y es un sitio que muy posiblemente fuera donde estuviera, según los vasos vicareros, la Mancio ad Ara. ¿Es posible que a lo mejor fuera esa zona? Pues es posible, lo que pasa es que va a ser un poco complicado teniendo en cuenta que se fue aquí y que Linares estaría sobre esos alfares, pues creo que no quedaría ninguno, vamos, en este sentido. Es verdad que hay un indicio, en principio un indicio, porque cuando se hizo la rotonda para la autovía, ¿vale? Daniel Campos, ahí pude excavar un horno de cerámica romana, pero en principio lo que él comentó es que era un horno de cerámica del siglo III. Bueno, ahí se ha quedado porque no se ha podido ver más. Pero bueno, esa es otra opción. ¿Qué más? Bueno, pues se hicieron también análisis de microfluorescencia de rayos X, sobre todo para determinar, porque eso era la mejor forma para determinar de dónde vienen las arcillas, a partir de los elementos químicos, porque eso sí que no va a cambiar nunca, aunque haya temperaturas más altas, más bajas, no va a cambiar nunca, y eso sí que nos va, al final, cotejando con otras arcillas, nos va a determinar si son o no son de un sitio, de un lugar. Entonces, se hicieron una microfluorescencia de rayos X, se utilizaron 23 elementos químicos relacionados con ese estudio y hicimos un análisis de componentes principales. Entonces, en ese análisis de componentes principales observamos que había que, efectivamente, lo mismo que nos decía la difracción de rayos X, que todo estaba dentro de un conjunto muy homogéneo, que todo estaba dentro de lo que eran una arcilla silicia un poco calcárea, pero también nos dio varios grupos que en un momento se pueden determinar como diferentes tipos de talleres. Hay un taller más silicio, que es este, un taller muy más, que es el principal, digamos, que puse el taller T, que es donde se hacen casi todas las cerámicas, y un taller C que está en Cástulo y que creemos que está en Cástulo, y ahora diré por qué, y que es un poquito más calcáreo. Entonces, al menos sabemos que hay 3 talleres en esta zona. Puede que hubiera más, bueno, no lo sabemos, pero en principio hay 3 talleres en esta zona y algunos tan importantes como eso. Aquí, ¿por qué les pongo esto? Porque, a ver, es una cosa que está todavía muy en pañales, ¿vale? Pero se hicieron analíticas a 5 muestras que no eran de Cástulo. Una que estaba en Villacarrillo, otra en Écija y después otras 3 en Isturgi, porque era interesante saber qué pasaba con Isturgi. Bueno, en principio lo que nos viene a dar con esos análisis, con el dendrograma que hemos visto, es que tenemos un gran taller que abarca, de hecho así, porque de verdad, pero bueno, lo que intenta abarcar el yacimiento de Villacarrillo y el yacimiento de Écija, ¿no? Que está dando cerámica a una gran cantidad de lugares del sureste, otra un poquito más pequeña, que estaría también Cástulo y llega hasta Isturgi, y después el pequeñito taller que está en Cástulo. ¿Por qué decimos que un taller muy local que solo lo da en Cástulo? Por esto. Se ve muy claramente, por un lado, que la arcilla era más calcárea y después la forma de trabajarlo era como más burda.
Si se fijan, las pastas tienen mucho más desgrasantes partículas, después están peor, las superficies están peores cuidadas, con peores decoraciones. Eso no significa, no quiero decir que en Cástulo se hicieran las cosas mal, no es eso, sino que teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el yacimiento de Villacarrillo, que era, ya le digo yo, porque eso lo estuve excavando, en realidad es una cabaña, un fondo de cabaña, que era más o menos de gente, por lo menos no eran ricos, y tenían una cantidad importante de este tipo de sigilata. La sigilata que ellos tienen de este tipo de taller medicinal, la sigilata que tienen es la sigilata del taller T, no la sigilata del taller C. ¿Qué se entiende por eso? Pues entendemos que ese alfar solo daba cerámica o producción a una pequeña parte de la población de Cástulo que ya no tenía ni dinero para poderse comprar otro tipo de sigilata. Pero en otros lugares, aunque estuvieran en mitad de la sierra, como en la zona de Villacarrillo, en esa zona, sí tenían todavía dinero, aún siendo agricultores o cazadores, no sabemos ahora mismo lo que son, sí tenían dinero suficiente como para comprar la sigilata más de taller medicinal, la mejor, ¿no? la más buena. Por tanto, entiendo que ese es un yacimiento, una parte que solo está en ese momento produciendo para Cástulo. Desde ese punto de vista, al final llevaba arroz con blasque y había una sigilata paleocristiana de Cástulo, ¿no? Y ahora voy a entrar también en un tema de funcionalidad, ¿vale? Que yo creo que también en esto puede ser interesante. Hay muchas más cosas y ahora se los comento. Hay un estudio realizado en el que se observa cómo la sigilata hispánica, la sigilata del Alto Imperio, la sigilata del siglo I, II, III, esas sigilatas, que son vajillas finas de mesa, se está utilizando sobre todo en lo que es el set de comida, ¿no? Lo que es el set de comida básico, pequeños platos y pequeñas copas, como en este caso. Pero al final, hacia el siglo IV y el siglo V, sobre todo que son producciones africanas, lo que se ve es que se abren los platos, se abren los cuencos, se hacen mucho más grandes, hasta el caso de que más que un plato es una fuente, ¿no? Eso se ha planteado, lo ha planteado por ejemplo la investigadora Joanita Brun como una especie de cambio en la comensalidad de la sociedad romana, desde comer de una manera más o menos individual a comer de una manera colectiva, alrededor de un gran plato, de una mesa y posiblemente con ciertas relaciones ya con el cristianismo. La importancia, y por tanto, que siempre se había planteado la importancia de tres formas concretas, que es la forma 1, que es un cuenco, un cuenquito, que son siempre las que más salen, siempre, en todos los yacimientos que se han estudiado, en todos los asentamientos que se han hecho, siempre son las que más salen. Eso, unos cuencos grandes carenados, que son como este tipo, ¿vale? Que se los pongo aquí, y después esas grandes fuentes. Hay que tener en cuenta que, como dice Joanita Brun, esas grandes formas de sigilatas, que son las sigilatas africanas, están relacionadas con una comensalidad comunitaria, y si tenemos en cuenta que las hispánicas meridionales, como he dicho, están imitando a este tipo de cerámicas africanas, está claro que están haciendo lo mismo aquí en la península ibérica, están haciendo el mismo tipo de comensalidad. Entonces, desde ese punto de vista, y por ejemplo, viendo un mosaico, este mosaico es de Sicilia, del siglo IV, de la Villa del Casale, en Piazza Armerina, ¿vale? Que se llama La Pequeña Cacería, y se ven aquí pues 4 o 5 personajes comiendo después de haber estado cazando, ¿no? Entonces, si se fijan, ¿vale? La fuente está relacionada con estas fuentes grandes, que en este caso serían las formas 9, esta de aquí, que si se fijan tienen una cuantificación en Cástulo, tienen una cuantificación más pequeña que los cuencos, y sería normal porque no necesitas tantas fuentes grandes para comer, porque tú con una fuente grande puedes comer 7 u 8 personas, por tanto no necesitas tener muchas fuentes, sino unas cuantas es suficiente.
¿Qué pasa? Que en este tipo de comida, ¿vale? Como ven, este hombre está con la mano tirándose al plato, ¿eh? No es que fuera un ansia viva ni nada de eso, es que se comía así, es decir, se comía con las manos. Entonces, ¿para qué pueden servir estos cuencos tan grandes? Pues posiblemente sirvan en un momento dado como para limpiarse las manos para cuando están comiendo y están cogiendo una cosa, están cogiendo otra, y llega un momento en que dices, pues yo ahora necesito lavarme la mano porque he cogido el pollo y ahora no quiero coger la uva con el pollo, ¿no? Entonces, están sería un elemento para limpiarse las manos. De hecho, se parece mucho este tipo de cuencos a otro tipo que son arcoimperiales, pero bueno, no son de una vajilla, pero son vajillas metálicas, que en realidad la vajilla metálica sí era la vajilla de los ricos. Los ricos sí, en Roma sí comían con vajilla metálica, fundamentalmente de plata. Y la Sigillata lo único que intenta es imitar, digamos, un poco a los pobres, entre comillas, a esa vajilla metálica donde comían ya los senadores, los patricios y todas esas cosas. Y entonces, se parece además mucho a unos tipos que se les llama así, sale lavadero, pero bueno, sí, aguamaní, vamos a dejarlo así, en aguamaní, que es el tipo Eger 97, ¿vale? Y que se sabe que se utilizaba para limpiarse, para lavarse las manos en el servicio de comida. Entonces, podría ser perfectamente estar relacionado con ese tipo en el servicio de mesa, y como si se fija, ven ustedes también cómo una cantidad importante, pero tampoco son tantas, porque claro, es normal, uno o dos aguamaniles tiene suficiente, ¿eh? Y por último, los cuencos, ¿vale? Los cuencos, que si se fijan ustedes aquí, eso es lo que se está, en este caso es de vidrio, ¿vale? Pero es lo que se está viendo aquí con este señor, que podría ser perfectamente este tipo de cuenco. Cuenco que estaría relacionado con, por ejemplo, el vino, para beber el vino, y seguramente también con esa forma que tiene, pues podría servir también para hacer para meter cualquier otro tipo de comida y comerla, ¿no? Ese sí sería, digamos, el plato individual, pero sería, no sería un plato, sería un cuenco donde es mucho más versátil para comer para tener mayor versatilidad a la hora de comer. Y desde luego también es posible que este tipo de cuencos, que incluso podrían ser un poco más así, que de otra forma, pero que podría también estar relacionado con el vino, es decir, que en este caso no lo están viendo, pero normalmente estos están muy decorados, están muy decorados, y posiblemente en algunos casos, en muchos casos, con un... Uy, perdón, se me ha ido más. Es la gana ya de ustedes, que ya los veo. Bueno, lo que se ve es que con un símbolo, que es con un capo, en época romana, se echarían el vino, y por tanto podría ser también un elemento que estuviera relacionado con el vino, ¿vale? En principio, eso yo... Con esto lo que quería darle eso era un poquito de interés por este trabajo, para que lo leyeran ahora cuando lo lean, para que lo lean más. Pero no solamente estuvimos, este es el núcleo del trabajo, ¿no? En mi caso, lo que también queríamos es determinar eso, las características técnicas de esta cerámica para poderla categorizar bien. También el tema de poder definir tipologías dentro de contextos históricos concretos, para poder a partir de ahí poder dar cronologías también a diferentes contextos arqueológicos en el momento de que aparezcan en los yacimientos. Y para eso, desde luego, lo que hicimos fue un análisis a partir de difracción de rayos X, a partir de fluorescencia de rayos X, a partir de microscópico electrónico de barrido,
determinar también qué características tenían estas siglatas. Por ejemplo, un tema que quizás pueda parecerle un poco arqueológico y por eso no le quiere meter, pero bueno, lo voy a ahora mismo ya con Alice, que no, bueno, pues voy a hablar un poco más. Hay un tema fundamental en esto, es que si esto es de verdad una vajilla de mesa como la Terra Sigillata hispánica o como la africana, en el que tenía una valoración importante. Y se ha dicho que no, que son imitaciones, que es que la gente más pobre era la que la compraba, porque lo que querían era la verdadera sigilata, que era la de esas que le enseñaba yo de Tricio, la africana. Y porque además no tienen barniz, y como si no tienen barniz, pues no son sigilatas. Como otro elemento, como no están cocidas a más de 1000 grados, pues tampoco son sigilatas. Que es verdad que no están cocidas a 1000 grados, que eso es otra cosa que hemos demostrado con la difracción de rayos X, pero igual que estas no están a 1000 grados, tampoco las sigilatas hispánicas están a 1000 grados, están a 8.900. Bueno, entonces que hemos visto por ejemplo en el CMDX que sí existe un pequeño barniz, una pequeña sinterización que se llama así, es decir, cuando al barniz se le da altas temperaturas se vitrifica, y entonces esa vitrificación es lo que se le llama el barniz brillante, ¿no? Y claro, muchas apenas se les ve, pero sí es verdad que existe y lo que pasa es que las tienes que ver con CMMD, es decir, tiene una micra, o un micra y poco. ¿Cómo hacen para que al final, por un lado, sí esté sintetizado, pero desde luego esa sintetización valdría poco para que los alimentos que es por eso porque se hacen, para que no entre por la arcilla y al final se convierta en algo bastante difícil de comer, que es algo un poco limpio, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacen es que la pulen mucho muy bien hasta que de nuevo se convierte esa sintetización en una capa impermeable por la cual nosotros la vemos que parece que es un barniz. Entonces, parece ser que en ese sentido yo soy de los que pienso que si hay una especie de sigilata o habría que meterla dentro de ese tipo de vajilla fina de mesa que la gente lo quiere. De hecho, decía yo gracias por su atención y no, vale. No. Solamente para decir lo que ha comentado Marcelo, que lo había dejado y dije no, porque va a ser un rollo, tanto tiempo. Pero ya, lo siento, los tengo ustedes aquí apresados. Ahí me encuentro, ¿no? Pero prometo que es lo último. Hay mucha guasa, también lo veo, ¿eh? No tiene que dejar algo para que queramos leer, ¿no? Y no lo cuenta todo para que lo leer. Para saber si es verdad. No lo ha reconocido. No lo ha reconocido, ¿verdad? Tienes el disco petado. No te lo he leído. Ahora sí. Ha tardado. No, pero, bueno, lo que decía Marcelo, sobre el tema de este tipo de cerámica y de la importancia que tienen en cuanto a comercio y en cuanto también a que no es un elemento que la gente no lo quiere, que la gente no le gusta, que lo utiliza porque son la gente más pobre. ¿Se fijan? Esto es de un trabajo que se hizo sobre dónde está dispuesta la cerámica, la Terra Sigillata hispánica, fíjense que es fundamentalmente en la parte norte de la península ibérica, y como la Terra Sigillata hispánica tardía meridional está en esta zona y no se toca. ¿Eso qué significa? Desde el punto de vista, entiendo yo, del comercio, es que están compitiendo. Y si están compitiendo es porque esta gente de aquí no quiere este tipo de sigilata. Con esta dicen que es suficiente y que es la suya, es la que le gusta. Están compitiendo, por tanto, a la misma vez. Entonces, ¿no es sigilata esta y la otra sí? No, tendrían que ser las dos sigilatas. Otra cosa es hablar de la africana. La sigilata africana sí es que es la que quiere todo el mundo, la que además era más cara, que tenía que venir de Túnez, y ahí, en ese sentido,
la africana siempre va a competir contra la hispánica tardía meridional, pero en el otro tipo de sigilatas como esta, como la hispánica tardía, que son más locales, lo que parece es que compiten y en su zona, por eso le decía que era tan importante saber cuál es su foco de producción. En el lugar de su foco de producción y en el lugar donde, digamos, el transporte es más barato y con respecto a este tipo de cerámica, las que buscan y las que quieren son estas. El mercado, la gente quiere este tipo de cerámica como una vajilla fina de mesa. Entonces, eso es también un tema importante. De hecho, esto es de hace muy poquito. Estuve viendo a Virgilio Escalera, que estuvo un investigador que está estudiando un yacimiento en La Marañosa, en Madrid, y ese yacimiento es del siglo V. Bueno, pues dice que hay una cantidad de hispánica tardía meridional que supera a la hispánica tardía. ¿Eso qué significa? Y está por aquí, por esta zona de aquí. ¿Eso qué significa? En el siglo V, además, las hispánicas tardías están decayendo y no sabemos exactamente por qué, yo tengo mi idea, pero bueno, aquí ya no lo veo. Y se están comercializando hasta el centro de la península ibérica este tipo de cerámica y que la gente la quiere y se la está comprando. Es decir, que es una cerámica que es importante y que la gente la quiere en ese momento, en el siglo V, en el siglo VI. Y bueno, ya le dejo de dar la turra, la tabarra. Si cualquier pregunta que quieran me la pueden hacer y nada. Sí, a ver. Si me permite un inciso antes de continuar con las palabras, hay que imaginarse que la cerámica de Castro llega hasta Madrid, pero que todavía no tenemos tren, ¿vale? En este momento, pero que es una difusión terrestre que hay que valorar especialmente cuando lo que nos ha conectado siempre, antes del ferrocarril, ha sido el río, que es la otra vía antigua. Pero nada más que el plano de dispersión parece que tuviera un centro de gravedad aquí en Castro. Hay una concentración evidente, y casi una hace la forma de la provincia de Jaén y otra de Granada, que tiene que ver con los sitios donde la gente ha buscado la cerámica simplemente, pero por lo demás tenemos una dispersión que su centro de gravedad, yo lo haría, en algún momento nos podemos entretener, va a caer aquí. Sí, se intentó hacer un sistema de información geográfica para poder, ahora mismo, Marco, un sistema de información geográfica para poder incidir sobre el foco, pero no salía bien porque faltaban datos. O sea, los datos que yo le había dado a la persona eran todavía tan simples que no llegaba, el sistema de información geográfica era tontito al final y no llegaba a decir dónde estaba el foco. Marco. Sí, yo hay tres cuestiones que quiero poner. La pieza que tenemos en Madrid, que es de aquí de Castro, en el arqueológico de Madrid, esa tiene figuras y tiene también, parece como si se hubiera hecho en serie, con un molde con el cual ese molde da instrucciones de alguna manera de que se está haciendo de una forma seriada. Porque la que tenemos aquí arriba, que es la más completa, yo le veo que tiene un poco de ángulo de despulla, y el molde que hay en Jaén, en el arqueológico, también le pasa exactamente igual. Parece que se hace el objeto, en este caso el vaso o el plato, y cuando se ha secado un poquito, la base que se desprende, que es la que da la forma del aro, se le da un golpecito y sale hacia arriba. ¿Eso es así? A ver, sí, pero eso son fundamentalmente en las sigilatas imperiales, que sí, efectivamente, sí, una gran cantidad se hacen con molde, y también las sigilatas hispánicas tardías, que también una cantidad, y sobre todo hasta el siglo IV, ya parece ser que a principios del V ya no son a molde, pero se hacen ese tipo de manera estandarizada, ese tipo de cerámica. Pero estas en concreto, todas, hasta ahora, todas son al horno.
no hay ninguna que se haya hecho molde. Pero la otra sí. La otra que me inquieta a mí, por lo menos, ¿sabes? Es la negra, la que tenemos aquí, que tiene el esmalte totalmente ennegrecido o negro, y incluso la materia dentro de los platos o los peelings que hay ahí, que se le llamaban cálculos, ese tipo de cerámica no entra dentro de esta que está de No. Esa es cerámica de barniz negro, fundamentalmente del siglo V antes de Cristo, aproximadamente siglo V, siglo IV antes de Cristo, con ecuaciones reductoras, por eso sale barniz negro. Y estas ya son del siglo V después de Cristo. Y no tienen nada que ver. Esas son griegas y estas son ya romanas, hispano-romanas, como queramos llamarlas. Son diferentes. Gracias. Y termina. ¿Ya? Termina. Me ha encantado, enhorabuena, Lauti. Y fíjate, es curioso que Cástulo, que se instrumenta como un centro metalúrgico, tanto del cobre, del determinado hierro, el plomo y el desplate, y no tenemos certeza de dónde estaba la metalurgia implantada. No hay mucha certeza sobre el tema. Es verdad, como que no tenemos buenos trenes y teníamos buenas calzadas, y me ha encantado el efecto que hablabas tú de la onda. Probablemente cuando hablas y la relación que tiene que estar entre el alfar y el madero, y hablas tú del óxido ferroso, del óxido de hierro, que se encuentra en el trial, en la zona, sobre todo sedimentaria, la presencia del hierro, y cuando hablabas de Villanueva, toda la zona del condado, está claro que fue explotada y trabajada por los romanos, sus tierras son rojas. Y la presencia del hierro, como tal, muy tremenda. Entonces, aunque es difícil datar donde estaba el horno, lo mismo que es difícil datar donde estaba el otro horno más grande de la metalurgia para el plomo y el desplate, mi pregunta es, ¿no te atreves a situar, yo no me atrevo a situar la metalúrgica, ¿tú no te atreves a situar los alfares? Yo, a ver, más o menos, a me moja un poco, lo he dicho antes. Yo creo cada vez más, a ver, Cástulo, el problema de Cástulo es que en las cercanías de Cástulo no hay ningún afloramiento. Los más cercanos, que no lo he dicho pero venía en mi libro, como venía para comprar, viene en mi libro, los más cercanos es Linares, a 2,5 kilómetros, donde estamos ahora en Linares, la foto es de la afuera, y es la estación de Linares para estar. Ahí es donde están los dos afloramientos. Y hielo de Gavicha. Y claro, y ya nos vamos hacia, exactamente, ya no vamos hacia, ya está mucho más retirado. Esa es la zona. Entonces, que sea Cástulo es complicado en el sentido de que ya es difícil que Cástulo, no es que no lo organice, sino que sea la misma ciudad la que tenga su alfares. Es posible que pudiera estar organizando, pero como en la zona de Pricio, es decir, en una zona que estuviera o por la zona de Bailén, en ese sitio, o quizá, por eso he puesto el cuadradito tan grande, ¿no? O incluso que lleguemos a donde tú dices, a la zona del condado. Es posible que sea en esa zona, donde veis las capas del trial, de la fase Keuper y Dundestein, ahora me he acordado, Keuper y Dundestein, sea ese sitio. Sí, el problema que tenemos es, y todos los que llevamos la tarde meridional, que somos ya varios, que hay compañeros en Bailén que lo están haciendo y tal, es que no conocemos los alfares. Es decir, normalmente, por ejemplo, en Túnez, la gente hará sobre cascotes de africana. O sea, tú ves la foto y se ve un arao y se ve cascote de ese tipo de singulata. Te vas a Pricio y te encuentran los alfares y te encuentran en la tierra llena de todos esos cascotes. Es decir, sabes que ahí había un alfar. En Andújar, en la zona de los Villares, pasa lo mismo. Pero aquí todavía la gente ha prospectado. Yo no conozco a nadie que haya dicho, me he encontrado un sitio que está plagado de tardes meridionales.
porque eso te indica que hay un alfar. No, en ningún lado, nadie, pero aquí en Andalucía también se ha dicho que podía haber este tipo de alfares en la zona del centro de la península, tampoco han encontrado nada de eso. Ese es el problema que hay. Yo creo que eso, que cada vez más que hacia la zona occidental, está en la zona oriental. Yo pienso que está en la zona de Bailén, zona de Linares, zona de Bailén, en esa zona hacia el norte de Cástulo. Que de alguna manera Cástulo, estamos hablando de un siglo V, que ya la cosa, el sistema romano, a ver si lo digo, el sistema estatal romano está ya totalmente debilitado, ya casi no existe, pero podría ser un momento donde Cástulo estuviera organizando de alguna manera esa producción de ese tipo de alfares. Pues, puede ser, pero hasta que no tengamos el conocimiento fehaciente de verdad de dónde están esos alfares, no se puede decir, ni se puede hablar de eso. Ya digo, yo creo que lo que he hecho en este trabajo es acotar bastante bien la existencia de dónde podemos prospectar para encontrar esos alfares. Y que no solamente habría un alfar o un foco de alfar, sino que hay al menos dos, sin contar de Cástulo, prefiero, ¿vale? Que hay dos. Entonces, yo creo en ese sentido que puede estar relacionado incluso como pasa en Tricio. En Tricio no es que existan 4 o 5 alfares, sino que es una distribución de alfares a lo largo de varios valles de la zona de Alquezar, no, eso es Murcia, bueno, de la zona de Tricio, y que están trabajando con, haciendo hispánicas tardías. Pues creo, a mí me da la sensación que eso es lo mismo que está pasando aquí. Es decir, que hay una conjunción de diferentes alfares, de diferentes empresarios que de alguna manera están en el mismo lugar y están haciendo el mismo tipo de producción y la están mandando a los sitios que de verdad lo quieren e incluso están intentando competir con otro tipo de cerámica. El problema es que, ya te digo, el lugar exacto, el norte de Cástulo, yo pondré la mano en el fuego. Y en la metalurgia ocurrió lo mismo. A ver. Yo tengo una pregunta que me está dando vuelta desde que Marcelo ha hablado por primera vez. Dice que nos ha dicho antes que ha valorado distintos temas de investigación para hacer esta tesis y me gustaría saber cuál fue el punto que te dijo a ti: me voy a tirar por las sigilatas, voy a hacer esta tesis de las sigilatas que se han estado encontrando sobre todo en la zona de Cástulo. Una pregunta muy comprometida. No sé por quién habrá hecho esa pregunta. Vamos a ver. A ver, ¿por qué fue? Fue porque cuando empezamos a excavar en Cástulo y nos dimos cuenta en los niveles tan grandísimos que había del momento tardoantiguo en Cástulo, que no nos lo esperábamos, yo por lo menos no me lo esperaba. Por un lado nos dimos cuenta de que Cástulo en el siglo IV y sobre todo en el siglo V, en el siglo VI, siguió siendo una ciudad muy importante, y además teníamos un cierto problema porque salía sobre todo, para poder muchas veces darle una cronología, saber en qué contexto histórico y arqueológico está, necesitas saber los elementos, el registro arqueológico que sale de ahí. Tienes que ficharlo de alguna manera, muchas veces con fechaciones relativas, con tipologías, sabiendo que uno, por ejemplo, una tipología de cerámica aparece en una época y otra en otra. Bueno, el problema que teníamos con las tallas meridionales es que no sabíamos dónde meterla a partir solamente del contexto estratigráfico. Muchas veces casi solo salían ese tipo de cerámica. No nos salían africanas, no nos salían hispánicas tardías, no nos salen apenas hispánicas tardías, DSP ya les digo yo que no salen en Cástulo, y necesitábamos saber si había alguna diferencia para poder determinar en cada contexto y en cada estrato qué era lo que estaba saliendo y qué cronología se estaba viendo, porque claro, hacemos excavación, excavamos en un sondeo y nos salía el estrato, un estrato de suelo estupendo, maravilloso, y decía, ¿esto qué no está saliendo? Tarde meridional. ¿Y esto qué cronología tiene? Pues del cuarto al sexto. Vaya, seguimos excavando para abajo, excavar para arriba es difícil, seguimos excavando para abajo y nos salía otro suelo.
Y sobre todo nos salía la aldea meridional. Y hostia, qué interesante, no sé qué, cuántas salen, no sé qué. ¿Y esto qué cronología tiene? Pues del cuarto al sexto. Claro, no nos decía nada, no nos podía decir nada. Entonces, me tiré al barro, como vulgarmente se dice, y dije, voy a intentar estudiar esa cerámica. ¿Ha aportado? Sí, ha aportado. ¿Por qué? Porque lo que yo buscaba en principio eran suelos de ocupación que tuvieran unos estratos que se hubieran depositado en unos momentos muy concretos. No podíamos, en ese sentido, no podía ser que hubiera un depósito de cronología amplia. Y entonces, en esos depósitos, ver qué material estaba saliendo de sigilata. Y además, hice carbono 14 para poder determinar la cronología. Entre otras cosas, también se estudió la moneda, en fin, se estudiaron varias cosas. ¿Qué ha pasado? Que curiosamente, y se cogieron de diferentes lugares, no se cogieron del mismo, esos suelos, han dado la misma cronología, que es finales del cuarto y sobre todo primera mitad del quinto, o primer cuarto del quinto. ¿Ha servido? Sí, porque ya por lo menos tenemos un conocimiento muy concreto de la producción de las tradiciones meridionales, que sabemos que ese tipo de distribución de tipología y no solamente de distribución de la tipología, sino de tipologías nuevas que están o que no están, que nos está diciendo que eso es de ese momento. Entonces, a partir de ahí, podemos cotejar con otros estratos que tengan otro tipo de distribución y de tipología para poder decir esto es más antiguo y esto es más moderno. Entonces, sí ha servido. Entonces se podría decir que esta tesis era básicamente una necesidad para todos los arqueólogos que vayan a excavar en casco, para poder clasificar todo lo que se encuentre. Hombre, Era básicamente una necesidad. se en podría parte, De lo que estaría y en todos los sitios donde aparece, no solamente en cápsulas, es una de las partes más interesantes de la tesis. Hay una producción que se está comercializando desde casa. no sé. Bueno, muchísimas gracias. Ahí afuera salió que a los ustedes y ya después me dicen